temas. Herencia, el tercero. Polimorfismo, el cuarto. Y encapsulamiento, el quinto. ¿Sí? Ok. Segundo o unidad 2. Vamos a ver herencia. Como tópico de la unidad 2 es herencia simple y herencia múltiple. Siguiente unidad, unidad 3, es polimorfismo. Tópico 1 de la unidad 3 es sobrecarga. Y el segundo tópico es sobreescritura. Unidad 4. Principios de orientado a objetos. O principios SOLID. Así lo llegan a identificar. ¿Sí? Unidad 5. Patrones de diseño. Unidad 6. Análisis y diseño en orientado a objetos. Son las 6 unidades que va a abarcar todo el contenido de la materia. ¿Sale? Y la unidad especial es el diagrama, que esa va inmersa desde la unidad 1 hasta el análisis y diseño. Es el diagramado en UML. Ok, entonces, ¿qué es lo que encontraron con conceptos que les había dejado investigar, jóvenes? El que sea, ¿eh? Joven William Cruz. Sí, profesor. ¿Qué encontró usted, joven? En esa clase no entré, profesor. Ah, joven, no les dije que no me gusta que me digan eso. Sí, lo sé, disculpe, profesor. No me enteré de la tarea. Pues es que entonces, jóvenes. Está bien. ¿Quién quieres que pase, William? ¿Puedo decir un número? Diga número, pues. 14. 14, a ver si hay 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Martín Emiliano Orellán Sánchez. Estoy. ¿Qué encontró usted, joven? Igual no entré a la clase pasada, pero... ¿Qué pasó, joven? ¿Ya ves? Yo tengo algo de abstracción, profe. Ya me ganaron. Ok, a ver, ¿quién encontró algo de abstracción? Díaz Camacho. Y adelante, Díaz Camacho. Bueno, dice, las características específicas de un objeto que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha fracción del objeto. Una abstracción se enfoca en la visión externa de un objeto, separa el comportamiento específico de un objeto. A esta división que realiza se le conoce como barrera de abstracción, la cual se consigue aplicando el principio de mínimo compromiso.
gracias. ¿Quién más había encontrado algo? Yo, pero es lo mismo. Exactamente. Bueno, le puedo, tengo como dos definiciones, o conceptos más bien. Una independiente de esa, dice, consiste en aislar un elemento de su contexto del resto de los elementos que lo acompañan. Es lo diferente de lo que él acaba de decir. Ok, ¿alguien más? Yo encontré cuatro tipos de abstracción, profe. A ver. Encontré que es abstracción de entidades, que es un objeto que representa un modelo útil de una entidad que sea. Encontré abstracción de acciones, un objeto que representa un conjunto de operaciones y todas ellas desempeñan funciones del mismo tipo. Abstracción de máquinas virtuales, que es un objeto que agrupa operaciones, todas ellas virtuales utilizadas por algún nivel superior de control de operaciones. Y entre ellos podríamos hablar de un circuito. Y la última que encontré también fue abstracción de coincidencia, que es un objeto que almacena un conjunto de operaciones que no tienen relación entre sí. Y sería como complementando lo que comentó mi compañero. Ok. Muchas gracias a los tres. ¿Alguien más que quiera mencionar lo que haya encontrado? Adelante, uno y ahorita el otro. A ver, dale el encapsulamiento. Es el ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembros de un objeto de manera que no se puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. Por lo que yo encontré de encapsulamiento. Ok, esperando. Este concepto, ahorita lo vamos a remarcar con este comentario del concepto de encapsulamiento. El concepto de abstracción. No. Ok, bueno, entonces vamos a cerrar el concepto de abstracción para poder continuar con el siguiente concepto, que es ya sea clase o bien objetos o bien encapsulamiento, ¿no? A ver, dime. Dice, la abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto del resto de los elementos que lo acompañan. Y hay un tipo de extracción que se llama la abstracción encarada desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. Ok, gracias. Si se dan cuenta, es lo mismo que comentaron sus compañeros. Ajá, es correcto. ¿Qué es lo que pretende hacer una abstracción, no? O cuando ustedes ya estén generando un resumen, algo abstracto, es sintetizar algo, ¿no? Así literal, es un abstract. Por eso le dicen, a ver, hazme un abstracto de esto, o bien hazme un prefacio de esto, ¿no? Porque están simplificando, ¿sí? Toda una idea, ajá, o todo un contenido de varias cosas en pequeñas secciones, ¿no? Como lo comentaron sus compañeros, es simplemente abstraer o tener toda la parte conceptual de las propiedades, ¿no? Dicho de otra manera, atributos, dicho de otra manera, variables, ¿sí? De un objeto, ¿sí? Así como las acciones que va a hacer, ¿sí? U operaciones o funciones, ¿no? Si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Tenemos que ir, ahorita, ir entendiendo qué es el concepto de abstracción. Si se dan cuenta, también es un proceso mental que depende de cada persona. No todos van a tener el mismo nivel de abstracción con respecto a los demás. ¿Por qué? Porque para empezar, todos y cada uno somos un ente distinto. Aunque somos, si lo empezamos a relacionar con un objeto, nosotros somos objeto persona que tiene distinta capacidad de entendimiento, pero seguimos siendo objetos tipo persona, ¿sí? Heredamos, que tenemos como propiedades generales un nombre, un género, una preferencia, y hacemos distintas operaciones: comer, comunicarnos, desplazarnos,
etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no sé de ustedes quién use lentes, no por usar lentes, ¿sí? Significa que ya tengas, que dejes de ser una persona o dejes de ser un objeto tipo persona, ¿no? Porque a lo mejor tu visión o la visión de esta persona, ¿sí? No sea un 20-20, ¿no? Sea a lo mejor un 15-20, ¿no? Es decir, tiene un pequeño grado de afectación visual, ¿no? Lo mismo con las personas que son altas o que son bajas, ajá, o que son muy delgadas o que son muy obesas, ¿no? O sea, no porque sea esa condición física dejará de ser la persona, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, son características intrínsecas que un objeto tiene o una entidad tiene. ¿Para qué? Para poder generar una plantilla o una estructura general que a partir de la cual se van a generar todas las demás entidades. Si se dan cuenta, estamos pasando de que vamos a recuperar todas las características esenciales para poder generar una plantilla, que es la cual se le va a llamar clase, ajá, y a partir de esta clase, plantilla o template, ¿sí? Nos va a permitir generar los elementos de ella, es decir, las instancias u objetos. Esto es en tiempos de ejecución. Si se da cuenta, empezamos a hablar de una abstracción, pasamos a la definición o al diagramado de una clase para que en tiempo de ejecución tengamos simplemente un objeto, ¿sí? Ahí empezamos a relacionar. Ok, ahora bien, no me acuerdo quién comentó algo del encapsulamiento y que mencionaba que era la protección para los atributos miembros de la clase y únicamente se podían accesar por medio de sus operaciones. Es decir, por cada atributo de cada clase, ajá, van a ser únicamente modificables por medio de sus operadores de acceso, es decir, por su operador get y su operador set de cada uno de los. Esto que nos da a entender que por cada clase que tenga una variable o un atributo o una propiedad, ¿sí? Va a tener dos métodos asociados a este. Es decir, uno que lo va a permitir modificar y el otro que lo va a permitir leer. ¿Vale? Y esto precisamente nos va a proteger a las propiedades de nuestro objeto. Por ejemplo, todos Profe, nosotros, dime. ahí es donde entra lo de clase o estructura cuando se hace privada o se hace pública en el encapsulamiento. Así es. Ah, ok. Aquí precisamente entra eso, y qué bueno que lo mencionas. El encapsulamiento tiene 4 niveles. Ajá. El más restrictivo, es decir, el que protege totalmente al atributo, es un estado de privado o tiene la característica que es privada y únicamente los miembros, ajá, o las operaciones de la clase es el único quien los va a poder hacer uso de este atributo, ¿sí? El menos restrictivo o el más abierto es el público, es decir, cualquier atributo que tenga este tipo de encapsulamiento que sea público, ¿sí? Cualquiera va a poder modificar, cambiar el valor, leerlo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es abierto, ¿sí? Y retomando un poquito esta parte del encapsulamiento, ¿sí? Podemos indicar, ustedes se pueden tocar el corazón, pues jamás van a poder tocar el corazón, ¿no? Igual tampoco van a tocarse las ideas, ¿no? La materializan por medio de una idea mediante un enunciado, una idea la materializa mediante un diagrama, una idea la materializa mediante un esbozo, ¿no? Ok, ya tienen algo materializado, ese es el proceso de abstracción, ¿sí? Ok, si ustedes quieren tocar sus ideas, es porque van a agarrar una representación de esta idea, puede ser un papel, puede ser un diagrama, etcétera, pero jamás van a tocarse la idea. ¿Por qué? Porque está encapsulado por
el cuero cabelludo, por el cráneo, para poder llegar a lo que es el cerebro, ¿no? Lo mismo con su corazón, ustedes no van a poder tocar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque está protegido por la dermis, por la epidermis, por los músculos, una capa de grasa, una capa ósea, etcétera, etcétera, para poder llegar al tejido que forma el corazón, ¿sí? O sea, es decir, un sentimiento jamás lo van a poder tocar, lo van a poder materializar. ¿Por qué? Porque está protegido, ¿no? Pero sí tenemos un medio para poder leer tanto la actividad cerebral como la actividad del corazón, ¿sí? Ya sea por medio de un encefalograma, por medio de un cardiograma, ¿sí? Por medio de un oxímetro, etcétera, etcétera. Pero tenemos ciertos medios para poder hacer esa comunicación, ¿sí? Ok, si lo vemos un poco más visible, ustedes, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar en en el diseño de algo, ¿sí? Ustedes no van a estar tocando los cables, ¿no? Por ejemplo, si se dedican a la parte de la electrónica, a la parte de comunicaciones, ¿sí? No van a estar tocando los cables. Van a tener un dispositivo al cual les va a permitir ese manejo, ¿no? Ya sea un apagador, un interruptor, una pastilla, no sé, un potenciómetro, etcétera, etcétera. Mil elementos van a tener para poder hacer ese cambio de estado dentro del objeto, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo: una abstracción, clase, objeto, encapsulamiento, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Si se dan cuenta, ya hemos abarcado 4 conceptos, ¿sí? Que vienen siendo apenas 2. Por el momento ninguna, profe, de mi parte. Okay. Tampoco. ¿Alguien más? No, profe, ninguna. No, profesor, ninguna. Ok, excelente. Entonces continuamos. Y de tarea, para que vayan viendo, vamos a ver lo que es diagramas UML, ¿sí? Ok, esta va a ser la forma natural o de expresar lo que vamos a programar en orientado a objetos, ¿sí? En base a los diagramas de UML. Ok, la representación natural de una clase es por medio de un rectángulo seccionado en 3 partes, en donde la primera parte va a estar representado el nombre de la clase, la parte del medio, las propiedades, atributos, de una clase, y la última parte va a estar seccionada para las operaciones, actividades, funciones, métodos y constructores, ¿sí? Es decir, la parte que lo hace dinámico, ¿sí? Es decir, nosotros, si empezamos a ver las cosas, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a programar, siempre hacemos alusión a un verbo, a la acción que tenga que hacer nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, sumar, multiplicar, mostrar, ¿no? Si se dan cuenta, hacemos alusión a un verbo. ¿Por qué? Porque es una actividad, ¿sí? Mientras que una propiedad la hacemos como I, como J, no elementos, o sea, decir número de elementos, ¿sí? Que es algo propio de lo que queremos hacer validar, ¿no? Es decir, los atributos son tus propiedades como fecha de nacimiento, género, ¿no? Ok, ¿qué puede hacer la persona? Pintar. No todas las personas que pintan, no van a pintar no siempre lo mismo. Pueden pintar un Picasso, un Van Gogh, un Leonardo da Vinci, o sea, distintas obras de arte, ¿sí? Que son consideradas de distintas maneras, ¿no? ¿Sí? Lo mismo el que toca música, ¿sí? Yo por más que música quiera tocar, pues no sé tocar ningún instrumento musical, ¿no? Igual lo mismo pintar, ¿no? ¿Sí?
es exactamente lo mismo, pero es un verbo. Si se dan cuenta, es un verbo. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, por el Ok, momento no. No, profe, por ahora no. excelente. Ahorita no, profesor. Ok, entonces, ya tenemos la representación gráfica de una clase. Vamos a mencionar la representación gráfica de un objeto. Un objeto es un rectángulo, ¿sí? El cual vas a tener, únicamente va a estar representando el tipo de dato, ¿sí? O el nombre del objeto y el tipo de dato, ¿sí? Y es únicamente una sola sección, un rectángulo muy pequeño, ¿sí? Y una clase vive en tiempo de edición, es decir, en tiempo de programación, y un objeto vive únicamente en tiempos de ejecución. Estamos hablando en dos momentos, ¿sí? Cuando yo compilo, ¿sí? Y no marca ningún error, ¿sí? Hasta ahí se termina la parte de la clase. Pero ¿qué pasa cuando yo compilo y ejecuto? Cuando empieza la sección de la ejecución, es decir, que ya compiló perfectamente bien y empieza a correr el programa por medio del main, ¿sí? Ahí lanza y empieza a generar los objetos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un programa que sea entero A, B y C, punto y coma, ¿sí? Está creando tres variables. En orientado a objetos, como les comentaba, cuando nosotros definamos un objeto, es tipo de dato, que es igual al nombre de la clase y el nombre del objeto, ¿sí? Para que podamos hacer uso de una variable, si se acuerdan los pasos es defino defino, inicializo y uso. En orientado a objetos es defino, construyo y uso. Si se dan cuenta, son los tres mismos pasos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ok. No, profe, no, ¿Alguna profe. duda? Por favor, pregunten. Y si vamos muy rápido, también menciónenlo porque yo voy entendiendo que no tienen dudas y me voy siguiendo, ¿vale? Yo, profe, tengo una duda. ¿Cuál, William? Bueno, o sea, más o menos como que voy captando el concepto de lo que está diciendo, pero creo que me hace falta como la referencia gráfica. Sí, exactamente. Por eso los dejé tarea para que lo vean. El diagrama de UML. El primer diagrama es el de caso de uso, pero vamos a ir directo a lo que es el segundo diagrama, el diagrama de clases, tal cual, ¿sí? Por eso les dije de tarea, para que se los voy mencionando, y ya cuando lo vean, le van a decir, ah, pues es esto lo que me está indicando el maestro, ¿sí? Porque sí, todos somos visuales, y mientras más sentidos estemos activos, ¿sí? Más perceptivos somos y tenemos un mejor entendimiento, ¿sí? Por eso es que quiero que investiguen esa tarea. No es muy difícil, pero va a ser la parte de cómo vamos a estar evaluando, porque ya sea que en el examen les deje un diagrama y a partir del diagrama programan, o bien les dejo el enunciado y generan el diagrama y el programa. Ajá, o les dejo un programa y tendrán que generar el diagrama, ¿sí? Y encontrar los posibles errores que tenga el programa. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Vale. Ok, déjenme ver si por medio de aquí. Bueno, tarea número 2. Y eso nada más para que vayan viendo la parte de
de cómo vamos a ir generando nuestros diagramas, ¿eh? Necesito que busquen un programa que genere los diagramas y les vaya a generar el código, ¿sí? Tienen muchas herramientas hoy en día. Que genere diagramas y qué, perdón. El código. Busquen ¿Cuál era la primera tarea, profe? Perdón. los diagramas UML. Ajá. De hecho, son parte de los diagramas case. O de las herramientas case. Sí, exacto, ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, pero el Star UML, sencillito. Y no les pide mucha licencia. De hecho, estoy buscándoles un diagrama para que se den una idea. A ver, les proyecto. Ya nos va a correr la máquina, pero bueno, aquí lo que nos vamos. Ese es el diagrama, una de las herramientas es esta, Star UML, les permite generar los diagramas. Esos son los tipos de diagramas de UML que vamos a estar viendo. Este es el diagrama de clases, ¿sí? En donde, si se dan cuenta, está seccionado en 3. ¿Se alcanzan a ver mi pantalla? Sí vemos la pantalla, pero la imagen está muy chiquita. Bueno, yo la veo muy chiquita. Sí, exacto. Sí, es lo que estoy viendo para verle otro diagrama, pero vamos a buscar otra imagen. Que no se vea. Este es el primer diagrama de UML. Casos de uso. El core. A ver si se ve. Si es que lo puedan visualizar. Ahí se ve mejor. Más o menos. Creo bueno, que dándole clic en botón derecho, profe, le da la opción de ver imagen en tamaño completa y ya la puede ver, la puede hacer más grande, creo. Así, ¿no? Bueno. Ajá, sí, ya se ve un poquito pueda mejor. llegar a ver. Ok, se dan cuenta las 3 secciones: nombre de la clase, atributos y métodos, operaciones. Esta es una relación o otro tipo de relación. Ajá. Y existen por lo menos la generalización, compensación, agregación, asociación y la asociación directa. ¿Sí? Son 5 relaciones. Que es la forma de interactuar entre las clases, que tiene que ver la forma como tenemos el comportamiento humano también, ¿sí? Por eso es muy importante el ir entendiendo cada uno de los conceptos. Si quieren nos salimos y volvemos a regresar, porque ya nos va a correr por tiempo, ¿va? ¿En esta misma liga, profe? ¿O en la segunda? No, en esta misma, por favor. ¿En esta misma? Ok, sí, profe. Sí. Y nos vemos ahorita. Vale.